Hoy vengo a contarles los aprendizajes obtenidos en el módulo 5 del Máster Experto en SDR más IA. Este módulo refiere a la prospección telefónica y da detalles de lo que es la estructura de una Discovery Call. Como ya vimos antes, una Discovery Call puede ser de inbound como de outbound. Cuando hablamos de inbound es que el cliente o potencial cliente se acerca a hacer consultas a la empresa. Cuando hablamos de outbound es cuando un SDR hace una llamada, en este caso una Discovery Call, para contactar con el prospecto, y su mayor objetivo es descualificar al prospecto, o sea, hacer preguntas para llegar a la conclusión o bien de que el prospecto está apto para tomar nuestra solución ante su problemática, o bien descualificarlo y tomar tiempo nosotros para hacer otra llamada. El subobjetivo es agendar una demo, siempre y cuando el prospecto esté cualificado y esté apto para recibir nuestro producto y nos aseguremos de que vaya a asistir a esta demo. Los errores más comunes en una Discovery Call son no llamar, es el más común porque uno procrastina esto, porque bueno, es como que lo va esquivando, va buscando excusas para no hacerlo. Llamar sin ningún objetivo, llamar sin un guión de ventas o llamar sin haber hecho un research previamente. Bueno, también se explica en detalle lo que es el sistema de línea recta en una llamada de ventas. Bueno, este sistema fue creado por Jordan Belfort. Y bueno, y lo que plantea es que tenemos dos líneas tenemos la línea recta, donde tenemos el comienzo de la llamada y el cierre, y tenemos dos ejes de contención, y digamos que tenemos que ir transcurriendo lo más rectos posible por la línea recta, valga la redundancia. El procrastinador soy yo. No, el prospecto va a querer alejarse de esa línea recta poniendo objeciones, diciendo que no puede o que no tiene tiempo, que le mandes cosas por email. Bueno, nosotros vamos a tener que plantear la Discovery Call con una primera actitud de autoridad y siempre sabiendo sortear estos obstáculos que nos ponga el prospecto. Después, una vez que ya podamos pasar la fase 2 de cualificar, de la Discovery Call, de pasar de la fase inicial a la fase de cualificación, vamos a buscar empatizar con el prospecto y luego, en resumidas cuentas, después lo veremos más en detalle, trataremos la abundancia. Eso tenemos en principio la autoridad, después la empatía y después la abundancia. Todo esto haciendo que el prospecto y la charla transcurra lo más recta posible, lo más direccional posible, teniendo en cuenta que las objeciones de nuestro prospecto nos va a ir alejando de esa línea, nosotros lo vamos a tener que ir atrayendo nuevamente. Bien, para esto es fundamental usar los tonos de voz para reconducir a nuestro prospecto a esa cuestión lineal del proceso de la llamada, siempre procurando que esta charla no se nos vaya de las barreras de contención. En ese caso estaríamos perdiendo la venta. Puede pasar por empatizar demasiado y que el prospecto se nos ponga a hablar de cuestiones personales y nosotros por querer resultar interesados o simpáticos por demás nos prendemos en esa, en definitiva terminamos perdiendo autoridad y por lo tanto la venta. No tenemos que ser simpáticos, tenemos que ser auténticos. Hay una regla que establece Albert Mehrabians, la regla del 7-38-55. Esto quiere decir que el 7% de una venta se produce con éxito a través de la cuestión verbal, las palabras. El 38 a partir de la voz y los tonos que usamos, y el 55 a través del lenguaje corporal. Como ya sabemos, en una Discovery Call no nos ven, por lo tanto el lenguaje corporal no existe. Ahí está la razón por la cual el tono de voz que usamos es tan importante, ya que este 55% del lenguaje corporal se va a terminar sumando a lo que es el 38% del tono de voz el cual usamos. Por lo tanto, es muy importante sonreír con la voz, gestualizar con la voz, poder dar seguridad con la voz. Entonces, cuando uno gesticula, está diciendo, de alguna manera el cuerpo está comunicando a nuestro cerebro, y de esta manera nosotros le damos una semántica más potente
a nuestra forma de hablar. ¿Me comprendés? ¿No? ¿Te explico? ¿Te puedo explicar? ¿Te pillo un mal momento? Bueno, luego explica los diferentes tonos de voz que podemos usar. Está el tono de confianza, el tono de microacuerdo, el del hombre o mujer razonable y el tono de escasez. Básicamente el tono de confianza es confianza, estamos acá, somos los mejores en lo que hacemos. El puño nos da esa fuerza para remarcarlo. Podemos hablar de tono de escasez y decir, mira, ¿sabes qué? Esto es muy importante que lo sepas. Entonces, presta mucha atención. Por ejemplo, después tenemos el tono de microacuerdo, que es cuando uno hace una pregunta en general y como se pone en cómplice del otro. Decís algo y decís, ¿es correcto? ¿Esto es correcto? Entonces, ese tono hace que la otra persona, es como cuando te saludan por la calle y te dicen, Seba! Y vos tal vez no sabés quién es, pero automáticamente respondes por una cuestión natural, ¿no? Que nos sale. Después tenemos el tono del hombre y la mujer razonable, que sería cuando uno, por ejemplo, a mí me sale poner la mano en la perilla y decir, ¿te encuentro un buen momento? Pero básicamente con el tono razonable se busca empatizar y se busca dar a entender que estoy para ayudarte. Es importante ser conscientes del timing de una Discovery Call, que tiene que ir entre 10 y 25 minutos. Una Discovery Call ideal sería de 15 minutos. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que los primeros 3 segundos nos dan apertura a los siguientes 15 segundos, y esos 15 segundos, si los hacemos bien, nos dan pie para los próximos 3 minutos, y esos próximos 3 minutos, si los sabemos gestionar bien, con nuestra autoridad, con empatía y con abundancia, nos dan el pie para los próximos 15 minutos de Discovery Call para poder cerrar una demo con nuestro prospecto, siempre y cuando encontremos que cualifica para esto. En una Discovery Call se habla de lo que es la montaña rusa de las emociones. Esto quiere decir que tenemos que empezar bien arriba con mucha energía, para justamente llamar la atención de nuestro prospecto y elevar su nivel de emociones, digamos, por alguna manera. Una vez que captamos esa atención, empezamos a hablar, ya sería en la segunda fase, donde empezamos a hacer preguntas para cualificar y empezamos a hablar sobre su dolor. ¿Y esto qué hace? Lo empieza a hacer bajar, porque empezamos a hacer preguntas que de alguna manera lo hacen ser consciente del problema que tiene. Bueno, tenemos que hacer que baje lo más posible, siguiendo el guión siempre. Esto nos ayuda mucho haciendo las preguntas correctas y en el orden que este guión lo propone. En cierto momento empieza la fase de sanación. Después de la fase de cualificación, siendo muy consciente del problema que está teniendo, lo estamos haciendo decir con nuestras preguntas a él mismo cuáles son estos problemas, ¿no? Indagando sobre este dolor. Entonces ahí es donde empezamos la fase de sanación, donde de alguna manera con nuestras preguntas empezamos a hacerle ver qué tanto podría mejorar en caso de aplicar tal o cual cosa. Bueno, y lo vamos llevando hasta que en un momento sí ya empieza la etapa de cierre, de transición y de cierre. Pero bueno, esta montaña rusa hay que respetarla y llevarla a cabo lo mejor posible para que la llamada sea un éxito. Bueno, luego de la etapa de cualificación viene la fase de hacerle las cuentas, donde uno elige un factor, o el tiempo o el dinero, y empieza a hacerle preguntas donde de alguna manera le hacemos ver de que o está perdiendo tiempo o está perdiendo dinero sin contratar, sin tener nuestro producto. Esta es una etapa previa a la etapa de transición y al cierre. Luego nos comentan sobre lo que son los ases en la manga que podemos tener, que tiene que ver en principio con los suavizantes, que son palabras que podemos usar al principio de una pregunta o al entrar en algún tema que sea sensible. Los autocualificadores, que son preguntas de impacto positivo o emocionales. Los por qué, que son para intensificar el dolor, pero hay que tener cuidado con cómo usarlos porque puede ser peligroso y nos pueden llevar a un terreno que no esperamos o que no deseamos. Los silencios, que en la etapa de cualificación sobre todo nos sirven mucho
para escuchar al prospecto y para generar autoridad, como que tenemos control de la situación y podemos manejarla sin problemas, pero sobre todo para dejar que se exprese el prospecto y captar más información. Las recapitulaciones que nos sirven para confirmar cierta información, como decir, corregime si digo que... Mierda. Concha de la lora. Bueno, los de recapitulación que nos sirven para confirmar cierta información, por decir corregime si me equivoco y repetir lo que dijo. Y por último, los chascarrillos o saber manejar el humor y las palabras cariñosas o en diminutivo también para tratar temas sensibles. Pero bueno, esto en definitiva nos tenemos que mostrar auténticos y tenemos que mantener un diálogo lo más fluido y empático posible, siempre manteniendo la autoridad y mostrando abundancia. Los errores más comunes en la fase de cualificación son no seguir la estructura, parecer un interrogador, o sea, hacer más de 3 preguntas de investigación seguidas, no profundizar en un tema o no seguir con el orden de las preguntas obligatorias. Una vez que hemos hablado unos 10 minutos, viene la etapa de transición donde debemos asegurarnos que el prospecto tiene el compromiso y el dinero. En esta fase se alinean expectativas. Decís, por ejemplo, contame entonces qué deberíamos hacer para confirmar que una acción en conjunto ha sido exitosa. Y ahí tenemos que esperar que el prospecto repita los objetivos que ya dijo. Bueno, llegando al final tenemos lo que llaman las objeciones DTD, que son la primera D de Decision Market, la T de Timing y la tercera D de Dinero. Tenemos que asegurarnos de que en esta próxima reunión se presenten del lado del prospecto todas las personas que son las que toman la decisión final. Tenemos que ajustar los tiempos, cerrar el horario de la reunión, enviando un email en el momento de la charla, asegurarnos que le llegó, preguntándole y haciéndole repetir que nos diga a qué hora le llegó y que nos ponga el sí en la confirmación de ese email de la reunión para asegurarnos de que va a ir. Y por último, asegurarnos de que tiene el dinero, de que dispone del dinero para adquirir el servicio, el producto o la solución. Resumiendo, podemos decir que los errores más comunes en una Discovery Call son ser excesivamente simpáticos, intentar vender desde el principio, hablar más que el prospecto, no hacer preguntas, dar soluciones a los problemas planteados en vez de intensificar el dolor. Entonces, nuestros objetivos son descualificar lo antes posible, hablar menos que el prospecto, se calcula un 40% nosotros, un 60% ellos, para obtener más información, hacer preguntas cerradas para ganar tiempo, hacer preguntas abiertas para obtener información, no dar soluciones e intensificar lo más posible el dolor.